Cordial saludo, compañeros y docentes. Mi nombre es Alejandro Costa y mis compañeros de grupo son Andrés Amable y Nicole Ruiz. El día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto que es el índice de resistividad eléctrica. Bueno, para tomar la muestra de los datos necesitamos un multímetro, un calibrador, un metro y pues como tal la tabla que nosotros mismos creamos. Necesitamos también el multímetro con sus diferentes cables, que es el negativo y el positivo. El negativo va a estar siempre conectado aquí al lado del clavijero y el positivo lo vamos a ir conectando en diferentes longitudes del mismo cable, pues para tomar la resistividad en varios puntos del cable, y lo vamos a medir con este metro, las longitudes. Cabe aclarar que el multímetro debe estar en 400 ohmios para que tome bien las medidas. También debemos utilizar este termómetro que mide la temperatura en tiempo real, entonces va a ir cambiando de acuerdo al ambiente en estos momentos, mientras vamos tomando los datos. Ahora haremos las medidas con el calibrador de los diferentes diámetros de los 8 cables. En este momento vamos a medir las diferentes longitudes del mismo cable, cuyo diámetro vamos a empezar con el 0,85. Vamos a tomar la medida a 25 centímetros y ponemos el cable, el positivo. Como podemos observar, está una longitud de 25 centímetros, que la resistencia dio un valor de aproximadamente 1,5 ohmios. Bueno, ya les mostramos el ejemplo de cómo se realiza el laboratorio en general. Ahora vamos a hacer los datos con cada uno de los 8 cables que hay aquí, con las diferentes longitudes que queramos. Para desarrollar la tabla número 2, lo que vamos a hacer va a ser coger la misma longitud de 25 centímetros y vamos a usar en cada diámetro de cable. Acá, como vamos a observar, hay 25 centímetros, entonces miramos la resistencia que dio 2.2 ohmios. Bueno, ahora hablaremos con el cable de diámetro 0.35, cuya resistencia dio 3.3 ohmios. Ahora, en el cuarto cable, que es de 0.4, dio una resistencia de 3.2 ohmios. Y ahora, este es el último dato con el diámetro 0.7 milímetros, cuya resistencia dio 1.8 ohmios. Después de haber realizado el laboratorio 3 de resistividad, se hace la toma de datos y estos se añaden a la tabla. La primera tabla es de un mismo diámetro, pero diferentes longitudes. La tabla consta de resistencia, una longitud, la temperatura, la resistencia teórica y el área, que la sacamos por fórmula, y el porcentaje de error que nos dio la toma de datos. A la gráfica, la tabla 1, la ecuación que nos dio es y igual a 3,2507x más 0,5144. Esta primera tabla es resistencia versus longitud. La segunda tabla consta de diferentes diámetros, pero una misma longitud. En esa tabla están las 8 medidas, el diámetro metros, el diámetro milímetros, 1 sobre área, la resistencia que nos dio en un multímetro, el área en diámetro y la
resistividad teórica y con su porcentaje de error. Y en la gráfica podemos ver la ecuación de la tabla 2, que es y igual a 3 por 10 a la menos 7x más 1 por 10 a la menos 14, que esta tabla consta de resistencia versus 1 sobre el área. Bueno, ahora para el análisis de las tablas, vamos a empezar con la primera tabla. Para esta tabla se utilizó la ley de Pouliot, que es prácticamente resistencia igual a resistividad por longitud sobre área. La pendiente de la gráfica quedaría que es igual a la resistividad sobre el área. Dado que la pendiente de la recta en la gráfica de la tabla 1 es, como lo dije anteriormente, resistividad sobre área, esto nos daría un igual a 3.2507 ohmios sobre metro. Y el área usada para la gráfica, que según se muestra en las imágenes, nos dio un total de 3.63 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Podemos despejar la resistividad, que es igual a resistividad por la pendiente por el área, que eso nos da un total de 1.18 por 10 a la menos 6 ohmios por metro. Con respecto al error de la resistividad teórica, sabemos que esto nos dio 1.12 por 10 a la menos 6 ohmios por metro. También sabemos que la fórmula del error porcentual es el valor absoluto de el valor experimental menos el valor teórico sobre el valor teórico por 100. Eso nos da un total de 5.45%. Bueno, ahora pasamos al análisis de la tabla 2, que esta se analizó la relación lineal entre la resistencia y el inverso del área, 1 sobre área. La gráfica generó la ecuación, como se ve en la imagen, de R igual a 3 por 10 a la menos 7 por el inverso del área, o sea 1 sobre área, más 1 por 10 a la menos 14. Teniendo esto y usando la pendiente y la longitud constante que tuvimos en los diferentes diámetros, que fue de 0.25 metros, se obtuvo que la resistividad experimental es igual a 3 por 10 a la menos 7 sobre esa longitud, que es 0.25, lo que nos da una resistividad experimental de 1.2 por 10 a la menos 6 ohmios por metro. Esta resistividad experimental representa un error de solo 7.14% respecto al valor teórico del micromo, mostrando alta precisión en el modelo lineal que realizamos. Bueno, por último, llegando a las conclusiones, la primera conclusión es que en este experimento se logró comprobar la ley de Pouliot, ya que se observó que la resistencia aumenta con la longitud y disminuye con el área del conductor, tal como indica la fórmula ya mencionada por mi compañero. Bueno, continuando con la conclusión número 2, es que a partir de las gráficas de la tabla 1 y 2 se calcularon resistividades experimentales de 1,181 por 10 a la menos 6 ohm por metro y 1,2 por 10 a la menos 6 ohm por metro, valores muy cercanos al teórico del micrófono, que es 1,12 por 10 a la menos 6 ohm por metro, con errores bajos del 5,45% y 7,14%. Continuando con la conclusión número 3, dice que a pesar de que algunos datos individuales mostraron errores relativamente altos, el análisis gráfico permitió obtener un resultado promedio más preciso y cercano a la realidad. Continuando con la conclusión número 4, algo que se notó en ambas gráficas es que no comienzan en el punto 0,0. Esto puede deberse a las resistencias internas de los instrumentos, resistencias de los cables o errores sistemáticos al medir. Aunque pequeñas, estas resistencias afectan la línea base del experimento. Y por último, en general, el experimento permitió aplicar teoría a un caso práctico, entender mejor cómo se comportan los materiales conductores y reforzar la importancia de la precisión al tomar las medidas físicas. Muchas gracias.